Este sitio ya en este año de gobierno ha recibido en la Universidad Nacional unos eventos que me parecen de suprema importancia en la definición histórica de nuestro país, de nuestra nación. Aquí se reunieron las acciones comunales de todo el país. Aquí se hizo la Convención Nacional Campesina, que dictaminó el derrotero de lucha por la tierra hoy en el siglo XXI en Colombia, la reforma agraria que intentamos con muchísimas dificultades adelantar en el país. La tierra para el campesinado, para producir alimentos, la tierra que tiene una función social desde el año 1936, cuando una vanguardia liberal en el gobierno de aquel entonces quiso adelantar las tareas de la modernización democrática de Colombia en algo que se llamó en aquel entonces la Revolución en Marcha, 1936, 38, cuando iban avanzando esas reformas en el país, la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra, la organización obrera a través de la organización sindical, las posibilidades de un gran pacto social en Colombia, poniendo el país en las condiciones de modernidad que muchas naciones en aquel entonces adelantaban allá en los Estados Unidos y en la misma Unión Soviética, en la China, que luchaba por ser un país siquiera en el África colonial, en la Europa, que entraba por esos años a una de las peores conflagraciones de la especie humana, motivada por la destrucción de la democracia, por la idea totalitaria de creer que se podían esclavizar los pueblos, que por el color de la piel o por el origen étnico y cultural se podían condenar pueblos enteros a las cámaras de gas, a los campos de concentración, a morir por decenas de millones de personas. Esa Europa que fue allí donde se construyó la palabra democracia, vio por esa época en donde Colombia adelantaba su esfuerzo por construir una democracia popular que sabía campesino, que sabía obrero y a obrera, que sabía a igualdad y a libertades y derechos. Ese 1936 se confrontaba allá en la vieja Europa la misma democracia, asesinándola por decenas de millones de personas en la España revolucionaria, en Francia, en el centro de Europa, en Alemania, en la Europa oriental, hasta que fue derrotado ese fascismo. Derrotado el fascismo, nos derrotaron en Colombia la idea democrática. Hundieron el país en una violencia que por generaciones ya aún no termina. Para hundir la revolución en marcha, la idea de la democracia en Colombia, la idea de un país justo y equitativo, nos llenaron los campos de sangre, nos llenaron los campos y las tierras de terror, y de ahí no hemos podido aún levantarnos. La Constitución del 91 quizás fue el primer intento organizado de la sociedad colombiana para salir de la noche, de la penumbra, de la violencia. Y este triunfo de hace un año ha terminado por cerrar el ciclo, ojalá, que nos permite de nuevo, como en 1936, pensar en derechos, pensar en libertades, pensar en un pueblo que mande, en un pueblo que sepa a dignidad. Y por eso es en este proceso que firmamos estos decretos. Una ley aún salida de la espiral democrática de la Constituyente del 91, en el año 93, la Ley 70, que proclamaba la autonomía negra en Colombia.
hoy se reglamenta. No es extraño por qué tiene que ser en este gobierno. Es en este gobierno que plantea de nuevo la justicia social, el ver la posibilidad de salir de la violencia a partir de dialogar entre nosotros y nosotras, a partir de construir lo justo, a partir de que la gente pueda tener un lugar bajo estos cielos de nuestra nación, una dignidad, como decimos, como dice Francia Márquez, a partir de esta idea que hoy es gobierno, como quizás lo fue también en el año 36, y plantear de nuevo los objetivos de una revolución en marcha, yo diría de una democracia en movimiento, es que firmamos estos decretos. Ya verán ustedes cómo estos decretos son confrontados, porque tocan intereses poderosos, precisamente en esas 5 millones de hectáreas de las que hablaba Silvio hace un rato. Selvas la mayoría. Hay una persona por allí que dice: uy, cómo son de terratenientes los pobres de Colombia, porque tienen millones de hectáreas, olvidando que es que se le ha conferido a comunidades indígenas y a comunidades negras el cuidado de algo que es especialmente valioso para la vida humana en todo el planeta, el cuidado de nuestras selvas, que ocupan cerca de la mitad de nuestro territorio nacional. Le ha tocado a las comunidades negras e indígenas asumir una responsabilidad que debería ser de toda la humanidad: salvar la especie, salvar la naturaleza, salvar esta creación que llamamos vida y que hasta donde hoy sabemos solo existe en este planeta y en una especie superior de la vida, que es la inteligencia, en una especie determinada, que es la especie humana, la que tiene la responsabilidad para las generaciones que siguen de cuidar este planeta para nuestros hijos, nuestros nietos, para que puedan vivir mejor, de cuidar esta vida que no se encuentra, hasta donde sabemos, en muchos millones de kilómetros a la redonda. Quizás, como decía en la premiación de un grupo de estudiantes negros, de estudiantes y muchachas negras, que se ganó el Premio Mundial de la Robótica, oriundos del Pacífico colombiano, quizás nuestra misión es expandir esa vida por esos millones de kilómetros a nuestro alrededor, el universo. Pero no lo podremos hacer si nuestra humanidad se mata entre sí, como en Ucrania, como en Rusia, como en el África. No lo podremos hacer si nuestra propia sociedad colombiana se sigue matando entre sí, no se une en la paz para construir los propósitos comunes de la justicia, de la democracia y de una nación grande. Un lugar bajo la tierra, en esas 5 millones de hectáreas que quizás serán más al finalizar este gobierno, hay intereses en contra de las comunidades negras. Intereses ilícitos e intereses que se bañan de ley. Extraños a las comunidades, quisieran sacar de allí las maderas, quisieran utilizar el agua con otros propósitos, quisieran sacar del subsuelo lo que allí existe sin siquiera consultar la comunidad. Quisieran un desarrollo que no es más sino para ellos mismos, para su propio enriquecimiento, sin pensar en el desarrollo de las comunidades. Quisieran incluso a sangre y fuego quitar el poder de la comunidad negra en el territorio. Estos decretos tienen que ver con el poder popular. En las otras convenciones que aquí se reunieron lo dijimos una y otra vez: una democracia en movimiento para lograr esa conquista de la justicia y de la paz implica poder de la gente,
implica poder popular, implica poder campesino, poder obrero, poder de la mujer, poder de las juventudes y claro que sí, implica un poder negro. Black Power le decían en Estados Unidos. El poder negro en Colombia. Cuando ustedes lean esos decretos que salen de esa ley antigua, no desarrollada en Colombia, lo que encontrarán son las formas como los consejos comunitarios, como formas de gobierno popular de las comunidades negras de este país pueden ejercer poder. Poder en relación al agua, poder en relación a los bosques y las selvas para cuidarlas, para protegerlas, poder en relación al territorio, poder en relación a la minería. Estos decretos dicen que no hay derechos de gente extraña allí donde estén comunidades negras por encima de la decisión de las comunidades negras para explotar los subsuelos. Y claro que ya verán cuánto poder diferente al poder negro se va a levantar tratando de quitar esas normas, de borrarlas de la historia jurídica del país, de que eso no pueda ser, porque grupos de poder se creen los dueños de Colombia, desalojando, enajenando del poder real a la misma población colombiana, como si la población colombiana no tuviera derecho sobre su propio país, sobre sus lugares, sobre allí donde se nació, allí donde se luchó, allí donde se muere, como si no existiera una democracia en Colombia que no puede ser traducida de otra manera si se quiere realmente la palabra democracia que del poder del pueblo. La democracia es el poder del pueblo, no el poder de una minoría que quiere hacerse dueña, excluyendo a la inmensa mayoría de colombianos y colombianas de su lugar, de su existencia, de su propia dignidad, de sus derechos y libertades. En estos decretos, entonces, reafirmamos qué es una democracia. Reafirmamos que es el poder negro en Colombia. Extendemos lo que debe llamarse poder popular, la capacidad de gobernar nuestros propios destinos, la autonomía básica, que es la piedra fundamental y angular de la libertad. Qué palabra tan hermosa, pero tan ausente de la realidad de nuestras existencias. Es en esos decretos donde ustedes se encontrarán a lo largo de cómo se desarrolla el poder negro en el territorio, cómo se puede entonces construir la idea de la libertad, de la justicia e indudablemente de la paz. Le decía a los campesinos allá en mi pueblo, Ciénaga de Oro, hace 2 días, en el parque principal del pueblo, no habrá una reforma agraria si no hay una movilización campesina en toda Colombia, si no desatamos la marcha campesina que permita decir es que el campesinado existe en Colombia y tiene unos derechos y plantea unos objetivos. No hay nación, decía la filósofa Arendt en Estados Unidos, no hay nación que no se haya construido sobre la base de un movimiento campesino que levanta la bandera nacional, es decir, de un campesinado que se integra a la base misma de la construcción de la sociedad con derechos y con libertades. Aquí podemos decir lo mismo. Esos decretos no se ejecutarán, no se volverán de la palabra hechos. No abandonarán la forma escrita para pasar a la realidad cotidiana si no hay una movilización negra en Colombia, que hay que alistarla precisamente para defender los decretos,
para que la voz del pueblo negro pueda ser escuchada en toda Colombia y no solamente los intereses de los poderosos que quisieran explotar sin la decisión negra esas 5 millones de hectáreas de selvas para volverla la riqueza incluso de unos extraños, de unos pocos poderosos. Hay que alistar las formas de la organización, que esta reunión sirva para ello, de juntar las diversidades organizativas para coordinarlas, para ejercer desde ya en la defensa de estos decretos que hoy ven la vida jurídica, la defensa del pueblo y del poder negro. Está en sus manos ahora el balón. Estos decretos salen de aquí, de las oficinas del gobierno, tendrán sus imperfecciones como todo lo que hacemos como seres humanos, pero son un instrumento de lucha, son unas banderas que ahora pasan a sus manos. De ustedes dependerá el que se puedan aplicar, el que se puedan volver realidad, el que no perezcan, el que no se vuelvan sueños que se esfuman, ilusiones derrotadas, sino realidades de una nación y de una Colombia grande que sea lo que queremos que sea, una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables, por su tiempo y su presencia.